Bueno, queridos conspiradores, hay un tema interesante que es el de Lucas Alamán, un personaje, escritor, además científico, empresario, un gran escritor también, super conservador, a ultranza, retardatario, sí, ultramontano, todo lo que ustedes quieran, pero que vale la pena también que pongamos aquí sobre la mesa, no nada más hablemos de los liberales, de Benito Juárez, sino que también hablemos de los archisuperconservadores. Yo creo que es muy importante observar la obra de Lucas Alamán, más ahora que estamos iniciándonos en la democracia, porque hay que tener las opiniones de las distintas posturas ideológicas que se han dado en este país. Y sí, Lucas Alamán fue un ultraconservador, pero también dejó cosas muy importantes para la historia del país, y ya hablaremos más adelante de su obra, y creo que es que es fundamental conocerlo. Yo creo que tendríamos que definirlo como ultraconservador a la luz del 2016, pero evidentemente es un hombre de su época, o sea, está muy definido todo lo que él piensa, su ideología y la manera como lo va planteando, su posición social también es importante para entenderlo dentro de ese contexto, porque entonces parecería que quería quemar a los liberales y todo, y hay muchas ahí puntos de unión con liberales como el doctor Mora. Claro. Yo en 6 palabras diría que es un sabio del lado equivocado. Porque hubiera sido maravilloso que hubiera estado del otro lado. Sí. Sin duda era un hombre brillante, inteligente, que además con un ojo muy perspicaz para reconocer crítico, el alrededor y discernirlo, ¿no? Entomológicamente. Yo creo que es de los primeros que habla de México con una suerte de Estado nacional, y ahí es donde está su verdadero valor desde mi punto de vista. Bueno, pues hablemos entonces sobre Lucas Alamán. Si ustedes quieren brindar, brinden, no tengo ningún inconveniente. Yo brindo por la libertad de expresión. Yo también, sin duda, hasta por la libertad de expresión de mi compañero de la izquierda. Bueno, decíamos, Lucas Alamán es un hombre completo, ¿no? Es un hombre que... bueno, sí, tanto como completo, no, pero sí, bueno, tuvo era un hombre con muchas virtudes. Sí, muchas virtudes. Sí. Porque además era un gran empresario, tenía muchos conocimientos. Diplomático, de minas, diplomático, sí, gran escritor, porque era un gran escritor. Sin duda. Y bueno, tenía una preparación académica también importante. Y bueno, nació en sábanas de seda. Sí, era hijo de una familia aristocrática. Bisnieto de marqueses. Hijo. De los marqueses de San Clemente. Sí, era una familia aristócrata ciertamente poderosa. De Guanajuato. En la Nueva España, en Guanajuato. Sí. Entonces, bueno, sí, él ya nace, claro, con una tendencia política muy clara. No es lo mismo nacer en San Pablo Guelatao, entre cabras, que nacer entre sábanas de seda en Guanajuato. Entre mineros. Entre mineros y sí, gente muy poderosa. Claro, es criollo. Eso es fundamental para entender al personaje. Y es fundamental porque recuerden que quienes gobiernan a México una vez alcanzada la independencia no es el pueblo, no son los mestizos, son los criollos. Los criollos son los que consuman la independencia y van a gobernar el país hasta la caída de Santana en 1855, que es cuando viene el relevo generacional y el relevo racial, si vale el término, que es cuando entran los mestizos acaudillados por un indio zapoteca, que es Juárez. Pero en ese momento, o sea, yo creo que así hay que entender a Alamán. Importante, Alamán es de los testigos, ve desde casi la ventana de su casa en Guanajuato, la Alhóndiga, el asunto de cómo la Alhóndiga de Granaditas es saqueada y tomada a sangre y fuego y aniquilado a los españoles por parte de las tropas de Hidalgo. Eso lo va a marcar, y también va a marcar su visión sobre el inicio del movimiento de la independencia. Pero algo que lo marcó también fue que, como estos hechos sucedieron a unas cuadras de su casa y estaban en peligro él y su madre, Hidalgo da instrucciones de que no se le ataque, de que no se les deje. ¿Por qué?
Porque lo conocía desde... los conocía desde las reuniones con Riaño, en casa de Riaño, con el conde de Casarrul. Lucas Alamán, que era un adolescente, asistía a estas reuniones y Hidalgo lo conocía bien. Pero hay otra anécdota. En ese mismo instante, cuando Hidalgo lo defiende, el mismo Allende entra con su caballo para defender la casa de Alamán de la Chusma, que ya iba sobre él. Pero el caballo de Allende resbala sobre las baldosas y se cae. Y entonces ya tiene que intervenir Hidalgo, que venía detrás inmediatamente, y dicen, a este no lo toquen. Y eso yo creo que lo marcó, porque a pesar de su tendencia conservadora, sí manifestaba cierta simpatía por Hidalgo, no por la independencia, pero sí por Hidalgo. No, bueno, de hecho, si uno quiere acercarse a cómo era el Hidalgo físicamente, tiene que ir a la historia de México de Lucas Alamán, claro. Porque hay una descripción muy clara de los ojos verdes, la nariz. Es el único que lo describe bien. Porque además los cuadros, claro, porque ninguno de los cuadros se acerca. Son falsedades. Sí. Pero a ver, cuando sostiene Lucas Alamán que el poder político depende de Dios, ahí encontramos ya una regresión muy importante, porque ya le habían cortado la cabeza a Luis XVI en Francia. Claro. Ya todo este despotismo ilustrado, toda esta sangre azul, todo esto que los reyes eran descendientes de Dios, ya estaba más superado. Pero él sigue insistiendo todavía, a mediados del siglo XIX, en que el poder político viene de Dios. Y esto sí me parece ya una aberración inadmisible, por un lado. Pero por otro lado, él sostenía que ni los indígenas ni los que no contribuyeran con impuestos deberían votar. O sea, solamente pueden votar aquellas personas que estén alfabetizadas y que hayan pagado impuestos. Y que tengan recursos económicos. De otra manera, no, porque quien no tiene recursos económicos y quien no sabe ni leer ni escribir, no tiene derechos políticos. No, porque va a estar inducido o por el clero, o por los empresarios, o por los hacendados, pero no va a tener un criterio propio. Pero esa es la visión que lo ha marcado como un historiador, aunque sumamente lúcido y preciso y puntilloso, pero que su tendencia es negativa, o sea, su tendencia no es aceptada, como bien decía Alejandro, hoy, pero no es aceptada desde el siglo XX, o sea, no se le ha leído con atención suficiente. Con atención sí, pero no con simpatía. No, pero yo hablo de la atención porque creo que al inicio de esta conversación muy bien dijo Alejandro que estamos viéndolo desde el siglo XXI. Por eso y habría que verlo como un producto de su tiempo. Desde el siglo XIX. Amigo de Fray Servando Teresa de Mier. Sí. A ver, entonces tú empiezas a decir, Fray Servando estaba del lado de los buenos, pues, los ¿no? liberales, sí. Entonces, igual que Mora. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Era un problema de educación? ¿Era un problema de convicciones o de su propio tiempo, que era lo que decía? Yo creo que incluso ni siquiera podríamos llamarle un problema. Era un hombre de convicciones, porque él se va a morir abrazando la idea conservadora, no la de la monarquía. O sea, que la apoyó. La apoyó, pero luego también fue funcionario, fue secretario de Relaciones Exteriores e Interiores. Con Victoria. O sea, del primer gobierno republicano. Él no tenía problemas con esa cuestión, no quería un gobierno extranjero. Detestó muchísimo la presencia de los norteamericanos en 47, pero él fue uno de los grandes defensores y de los que advertía que Texas se podía perder si no se hacía una política de colonización adecuada. Claro. Y al mismo tiempo se equivocó cuando se desaparece, digamos, la federación, surgen las 7 leyes, se hace el 36, se hace todo un sistema centralista, sí, que rechazan los tejanos, y los tejanos dicen, nosotros no vamos con un gobierno centralista. Y entonces ahí fue el gran pretexto que Lucas Alamán, que fue uno de los grandes redactores de las 7 leyes, es el que da al traste con la independencia de Texas. Ahora, hay que entender, por ejemplo, el asunto de la democracia. Quizá hoy, que es voto popular directo, se nos parezca una aberración. Imagínate si hoy alguien propusiera, solo van a votar los que sepan leer y escribir y los que tengan un capital, que era, creo que la definición, un capital o una propiedad.
pues deja de votar el 90% de la población. Exactamente. Pero en aquel entonces parecía lógico, parecía la democracia algo mucho más elitista que popular. De hecho, no existía el voto popular directo. Ese va a llegar hasta 1917. Sí, pero a ver, yo creo que él estaba influido también por la Constitución de Cádiz, porque estuvo presente. Él redactó, fue el redactor. Entonces, la Constitución de Cádiz, aunque era muy liberal para sus tiempos, pero seguía siendo aristocratizante. Y ahí yo creo que es donde se da el ensamble ideológico en Alamán, que nos puede parecer hoy medio absurdo. Pero podría así parecer una preocupación política justificada el hecho de que los analfabetos no pudieran votar. Y claro, tú dices, bueno, ¿por qué a las mujeres no se les permitió votar? Bueno, en México hasta mediados del siglo XX se les permitió votar. Y en Francia también, 20 años antes, ni crean que fue. Pero lo que quiero decir es que a las mujeres no se les dejaba votar, entre otras razones, porque el argumento era que como eran muy religiosas, los sacerdotes en los confesionarios iban a inducir el voto en el sentido de que era más conveniente para los intereses políticos del clero. Pero los analfabetos igual, Alex. Eso habla de su preocupación por la ignorancia. Claro. La ignorancia como el camino para la anarquía. Por eso él es tan determinante en eso, sí. En ese sentido, y claro, obviamente hoy nadie estaría de acuerdo. Y una de las cosas que a mí más me impresionan en su favor, aunque no estoy de acuerdo ideológicamente con él, es la creación del Archivo General de la Nación, que ha sido una institución vital y fundamental para el conocimiento de nuestra historia, de nuestras estructuras políticas. En fin, es una aportación muy importante no solo a México, sino al mundo. Ahora, yo diría también, si Antonio López de Santana pierde la guerra en 1847, ¿no? Y bueno, después de esto ya había estado 10 veces en el poder. Regresa en 1853 Santana, porque el clero lo trae el padre Miranda, lo trae de Colombia, donde estaba allá exiliado. Bueno, el punto es que, ¿cómo es posible que Lucas Alamán haya formado parte de la última parte de la dictadura del gabinete de Santana, que fue espantosa, fue la peor de todas? Sí, pero fíjate que al principio su gobierno no era una dictadura. De hecho, es el gobierno que inicia con los mejores ánimos o la mejor orientación, porque estaba él como ministro. El problema es que se muere, toma el 53, creo que en ese mismo año se muere a los 6-7 meses de haber ocupado, no sé qué, creo que Secretaría de Exterior, Interior, que era la unía las dos. Y ahí es cuando Santana, una vez que pierde a Lucas Alamán, pierde la brújula totalmente. Y entonces es cuando empieza con esos impuestos de ventanas, de carretas, nodrizas, puertas, perros, lo perdimos. Pero como si no supiera lo que fue Santana, Alex, antes en la guerra. No, sí lo sabía, pero... Bueno, pero ¿cómo vas a formar parte de una dictadura de esas? Gobierno o dictadura, como que es imposible trabajar con Antonio López de Santana. Y Lucas Alamán trabaja con él. Si tú quieres, está bien, moderado. Pero nuevamente lo estás viendo a la vista de lo que sabemos hoy. No, porque, a ver, explícame, ¿cómo es posible que durante 11 ocasiones llegara al gobierno? Claro. Yo sé, clero y lo que quieras. Pero hay una sociedad que dijo, a eso otra vez Santana. Es como, ¿por qué sigue votando? Hoy explica, ¿por qué sigue votando la gente por el PRI? Esa es una buena pregunta que la contestaremos. Que resolver en otro programa. Eso, Querido conspirador, nos encanta escucharte, así que comparte con nosotros qué temas te gustaría que trataran nuestros conspiradores. @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. Querido conspirador, nos encanta escucharte, así que comparte con nosotros qué temas te gustaría que trataran nuestros conspiradores. @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. Sí, a mí me parece que después de que Lucas Alamán
supo las mentiras de Santana con la invasión de Barradas, que dijo que él había ganado a los españoles. Mentira. Un huracán prácticamente termina con la flota y luego se mueren de 1000 enfermedades los españoles. Pero después de que supo lo que pasó en San Jacinto, después de que supo cómo se perdió Texas, después de que supo el entierro de la pierna, famosa para mayores descripciones de él, cuando Santana ordena una procesión con los diplomáticos, después de que supo cómo se perdió la guerra, después supo las traiciones de Santana, formar parte de su gabinete y estar de acuerdo en que volviera de Colombia, a mí, ahí, Lucas Alamán... Se te cae. Se acabó Lucas Alamán. Y yo entiendo que hay que respetarlo porque es una figura conservadora, escritor, todo lo que tú quieras, pero bueno, yo ahí sí, y ahí no se va leales que digas, no, es que no se conocía el contexto, ubiquemos, en ese contexto te lo estoy citando, Lucas Alamán tenía que haber sabido quién era Antonio López de Santana. Toda la sociedad, y que trabajó, al final lo aceptaron. Y trabajó con él. Yo lo sigo, o sea, no me parece algo que dijeras, órale, ahora sí se borró la barba Lucas Alamán. Me parece normal en el contexto. O sea, ¿a quién más iba a servir Lucas Alamán o a qué gobierno? No hubo uno que dijeras, este se salva de los 40 y tantos presidentes que hubo desde 1828 hasta 1854. Gómez Farías, Don Valentín. Pero él era el polo opuesto de Lucas Alamán. Claro, era el antagonista. Le llamaban Gómez Furias. Era el antagonista absoluto. El liberal, por pero fuera de él, estoy pensando con cierto humor que quizás aceptó ese puesto en el gabinete de Santana sabiendo que era un hombre de una sola pata y que ha de haber dicho, nada más le doy un empujón y lo mando al carajo. Y se acabó el problema. Lo dudo enormemente. No sé. Luego, por ejemplo, cosas muy interesantes. Él es el primer fundador de un banco de fomento. De Avío, el Banco de Avío. El famoso Banco de Avío, con el cual quería echar a andar la industria de México. O sea, son ideas muy brillantes de un conservador. Y luego, por ejemplo, sus descripciones, él describe maravillosamente la entrada del ejército trigarante y él es el primero que habla de que los 3 colores de la bandera instaurada en Iguala luego pegaron en el gusto popular y que cuando entra Iturbide en los balcones se habían puesto listones tricolores y escarapelas, las mujeres tenían listones que les sostenían el pelo también tricolores. Fundador de 2 periódicos. Sí, el Universal y el Tiempo. Y el Tiempo, sí. Con Palavicini funda. Sí. No, valió muchos choices. En el 17. Entonces es otro Universal. Es el predecesor del Universal de Palavicini. Sí. Bueno, el Tiempo y el Universal, 2 órganos de los conservadores. O sea, siempre en eso tiene razón. Fíjate, o sea, nunca se apartó un ápice de sus convicciones y de sus ideas. Bueno, igual que Miramón, ¿no? Yo te diría, Miramón también. Miramón y él son muy congruentes. Ahora, pero mucho más ideólogo a la mano. Bueno, él es el considerado el padre del Partido Conservador. Bueno, sí. No existía el Partido Conservador. A él no le toca todavía el Partido Conservador, pero va sentando las bases ideológicas de ese Partido Conservador. Un miedo o una resistencia a Estados Unidos siempre, en todo momento. No quería saber de Estados Unidos. Él le hace la vida imposible a Poinsett en México. Hasta que logran que lo retire el gobierno de Estados Unidos allá por 1829 aproximadamente. Y la creación de esta cosa tan curiosa llamada Pacto de Familia. El Pacto de Familia, me lo quitaste de la boca. Que es una como reminiscencia del ideal bolivariano de crear de toda América, convirtiendo al a sur México del en la metrópoli de la América. De la América, sí. Y eso, digamos, era una visión progresista de la concepción del conglomerado social de toda América Latina. No llegó a cuajar, pero es el antecedente de estas organizaciones internacionales. ¿Cómo se llama la que aglutina a todos los países de Latinoamérica? ¿OEA? De la OEA, es un antecedente de la OEA en alguna forma. Qué curioso. O sea, era un hombre visionario. A mí me retuerce las tripas Lucas Alamán, se los confieso con toda a mí también. claridad. A mí también. Pero no puedo. Esos 3 que están ahí son. Pero no puedo desconocerle su valor como intelectual, como pensador, como escritor, como quizás uno de los hombres más lúcidos de su momento, definitivamente. Ahora también hay que tomar en cuenta cuando la independencia, él dice, la independencia de México sí
entre comillas, ¿no? Porque queremos que venga un infante español a gobernar. O sea, es un poco lo que sea el propio plan de Iguala, que él estuvo de acuerdo con todo ello, ¿no? Claro. Pero no, inclusive se lo propuso a la corona española, no le hicieron caso, pero era su propuesta, ¿no? Si lo piensan, también es un sobreviviente. Quiero decir, piensen todo el tiempo que está cerca del poder con los gobernadores y muere en su cama tranquilamente, no. Ahora se le puede, con todo lo que le pudo haber pasado. Sí, pudo haber muerto en cualquier escaramuza, ¿verdad? Se le puede acusar de traidor por no, porque, por ejemplo, a diferencia de Morelos sí quería el rompimiento total con España. Iturbide no. Y claro, ya sabemos que Iturbide llega al poder y a Morelos lo fusilan en 1815. Pero se le puede acusar de traidor por decir, no, la independencia de México no va a funcionar si no tenemos una monarquía que es el gobierno natural de este país por la cantidad de gente ignorante que tiene. Claro, él no responsabiliza de la ignorancia de México al clero, porque era el encargado de la educación y fracasó. Él dice, en un país tan ignorante como este, la gente no debe votar porque no tienen por qué votar, pero además tenemos necesidad de una monarquía, que es la forma natural para gobernar. Una forma de absolutismo para gobernar un país que ya se había... ¿Se le pueden acusar de traidor o volvemos a que era el contexto social del momento? No, pero traidor, ¿por qué? O sea, no, también estoy de acuerdo que no. ¿Cómo se resolvió la independencia en Brasil? Llegó un miembro de la casa gobernante de Braganza, sí. Entonces, o sea, yo insisto, es la lógica del momento. Aquí, yo creo que fue muy vivo Iturbide, porque él sabía que nadie de la casa de los Borbones se iba a echar el tirito de venirse a México a gobernar, nadie. Y entonces por eso después de que pone, si no es el hijo, el hermano, el tío, el sobrino, el perro, el gato y el perico, pone, si no, yo. Pero lo puso muy elegante, el que las cortes designaren. Y el que iba a ser él. Claro, porque él era ahí fue muy vivo Iturbide. Claro. Sí, bueno, Iturbide también tenía colmillo. No, pero totalmente. Él sabía que que él iba a hacer. Y luego armó todo el tinglado ese para que lo fueran a buscarlo a la casa y lo llevaran en Ancas, en Andas, hasta el Congreso. Oye, me quedé pensando que en algún momento a Alamán se le acusa de la conspiración para el asesinato de Vicente Guerrero. Sí, pero que ese es todo un tema, lo llevaron a juicio y resultó inocente. Pero ¿y por qué lo acusan? Esa parte es la parte... Porque seguramente estaba en connivencia con Bustamante, que es el que sucede a Vicente Guerrero. Creo que sí, era secretario, creo que de Relaciones Interiores y Exteriores. Sí. Pero estimuló el golpe de Estado que le... No creo. De Bustamante. Si no lo estimuló... En contra de Guerrero. Lo prohijó, por lo menos. Lo prohijó. Sí, lo prohijó. Se mantuvo a la expectativa. Pero por algo lo acusan, no fue nada por casualidad. No. Pero no se le demostró No nada. se le probó nada, ¿no? Es un personaje muy curioso de nuestra historia, perdido, porque hoy pregunta a cualquiera quién es Lucas Alamán y difícilmente se le dará de que era un escritor talentoso, era un investigador, era un investigador fuera de serie. Claro, pues sus puntos de vista yo no los comparto, pero eso no quiere decir que no valía la pena que lo trajéramos hoy a la mesa, ¿verdad? A mí me llamó la atención el clericalismo de Lucas Alamán. Sí. Después de haber, como mencionó Benito, después de haber conocido a Fray Servando Teresa de Mier, que era, digamos, un outsider de la Iglesia Católica Mexicana. El gran escapista y un hombre que tenía también una conciencia crítica muy, muy palpable, muy notable, pero también un hombre sumamente lúcido. Entonces, digamos que yo veo a Fray Servando como anticlerical, en alguna forma. Y entonces me llama la atención que después de que Lucas Alamán lo conoció y habló con él, etcétera, persistiera en sus ideas clericales conservadoras a ultranza, ¿no? Y no solamente eso, sino que él está en contra de las ideas de la Revolución Francesa. A mí esa parte es también alucinante, porque además está en contra de Rousseau, está en contra de Voltaire, está en contra de todos estos de los enciclopedistas de la Ilustración. Es un hombre de unas ideas ultramontanas, y yo digo, quien está en contra de Rousseau, yo digo, ¿no? Bueno, claro, tú, Alex, puedes decir, ahora en el 2016
pero yo voy para atrás también y digo, bueno, ¿cómo es posible que en su época, después de los efectos que tuvo en el mundo las ideas de la Revolución Francesa, él diga, pues estoy en contra de la Ilustración, estoy en contra del enciclopedismo y en contra de los derechos universales del hombre? ¿Por qué? Porque él dice, estoy en contra de cualquier elección popular. En México no se va a poder dar eso nunca, porque tiene que ser una democracia dirigida. Quizás estaba en contra de cualquier cosa que atentara contra el poder de la Iglesia Católica. Yo creo que por ahí va. ¿Con qué te quedas, Alex? Yo creo que eso es bueno que como ese ejercicio de rescatar ese tipo de personajes que cuando que lo más admirable quizá independientemente de la posición política es la convicción con que abrazaron sus causas y las defendieron. Así es. Eso, no había ahí dudas, no había me eso levanto, es plausible totalmente. soy tricolor y en la mediodía azul y luego en la noche amarillo. No, o como eran tantos políticos que un día se amanecen del PRI, otro día del PAN, otro día del PRD, otro día forman parte de Morena y en fin, estos eran hombres que convencidos de sus ideas válidas o no, fueron congruentes. Nunca fueron chaqueteros, ideológicamente hablando, ¿verdad? No, yo estoy convencido. Hay que leerlo, porque insisto, un gran observador de su tiempo, con una pluma prodigiosa. Entonces, bueno, podrás o no estar de acuerdo con él, pero si no lo conocemos, habremos perdido un pedazo importante de nuestra historia. Es correcto. Sí, así es. Coincido contigo y vuelvo a exhortar a los conspiradores en casa a que se acerquen a la obra de Lucas Alamán, aunque no estén de acuerdo con él. Y no podemos perder, como tú dices, esa parte tan importante de la historia. A mí me parece que si tú realmente quieres tener un criterio objetivo, tienes que leer a los liberales, tienes que leer a Guillermo Prieto, tienes que leer a Lucas Alamán. Sí, tienes que leerlos. Entonces, creo que esta es una invitación a la construcción de una estructura crítica, digamos, plural de la historia de México. Sí, por supuesto. Por las conspiraciones.